¿Qué jugadores nacionales podemos ver el año que viene en Liga Endesa después de una gran campaña en Primera Fe? Tenemos 10 nombres que pueden cumplir este perfil en Bajando al Bar. Bueno, chico, vídeo bastante rutinario, ¿no? De los que todo el mundo quiere ver. Sí. Bueno, la situación lo pide, ¿no? Muchos jugadores nacionales necesarios para dar el salto y también muchos de nivel en general en la liga que están capacitados para ello. Entonces, pues venimos a dar un poco nuestra opinión sobre quién puede cumplir ese perfil para cambiar de categoría. Sí, además ahora con lo que rodea los cupos, la complicación que está habiendo en ese sentido, pues qué menos que dar algún nombre así que pueda rellenar alguna plantilla, ¿no? De las que están en ACB formándose en este mercado. Pues vamos a ello. Hemos preparado cada uno alguno más de 5 nombres, ¿no? Por si repetíamos algún jugador, pues tener alternativas y en total tener 10 nombres, 5 cada uno para comentar por aquí. Si quieres, empieza tú. Vale, si me das ese honor, Jaime. Yo empiezo pues por uno que hemos hablado durante todo el año, un poco con la incógnita de qué va a pasar con él, porque es cedido por Betis, pero es David Gómez. Sí. Buen momento para decirlo, sobre todo ahora que ha sido convocado con la selección española B, jugador de un crecimiento brutal en Menorca, con físico, como el de físico más que apto para jugar al siguiente nivel y además con un jugador que va mejorando cada año sus cualidades, cada vez tira mejor, cada vez es mucho más sólido al rebote, te completa las dos posiciones de juego interior si hace falta. Creo que es un jugador muy polivalente y muy trasladable a cualquier ámbito de juego y creo que, bueno, a ver qué pasa con él en Betis, pero me parece uno de los nombres para tener en cuenta en las agendas. Yo lo tenía apuntado y tenía puesto ese asterisco, ¿no? De cedido Mm. por Betis, porque creo que no es ninguna locura que se lo queden. No, Real Betis en el salto a Liga Endesa. Creo que tiene bastante sentido para completar la plantilla, una plantilla de 12 de jugador por que vaya creciendo. Sus estadísticas yo creo que no hacen justicia a eso su es. temporada o al potencial que hemos visto en él, 34 partidos. 4 puntos, 3 rebotes, más o menos, 45% en tiros de 2, cerca del 30% en el triple. Yo creo que es un jugador que antes o después va a dar el salto y si no marcha a los Estados Unidos, está muy bien tirado por perfil y creo que Betis se lo puede quedar. Sí, yo. Otro nombre, sigue. No, no, sí, 100%, iba a decir eso. Otro nombre que yo tengo para volver muy rápido a Liga Endesa y que tiene otro asterisco, ¿no? Hablando de jugadores con asteriscos, pues este también tiene asterisco. Es cupo en Liga Endesa y no es cupo en Primera Fe. Y eso, de hecho, ha traído complicaciones a la hora de formar las convocatorias para su equipo. Hablo de Yannick Enzosa. Creo que es un jugador que en Liga Endesa pues sus últimos años con la lesión sufrió. El año pasado en Estudiantes lo pasó mal, tuvo unos tramos de temporada en los que generó bastantes dudas. Creo que este año ha hecho una temporada fantástica. Creo que su lesión se ha notado mucho en Fuenlabrada. Cuando ha vuelto ha sido un jugador muy importante, muy bueno en la defensa de 2x2, agresivo en las finalizaciones, bien intimidando. Creo que va a crecer en el rebote y creo que va a crecer en recursos. Ahora se le ve mejor físicamente y es que yo creo que sus condiciones son brutales y que todos los directores deportivos que hayan visto que durante el grueso de la temporada se han visto un Yannick Enzosa sano y bien preparado físicamente, van a querer ir a por él en esta vuelta a Liga Andesa. Además, Jaime, en una rotación que pueda ser en ACB, en un poco lo que le ha hecho Tony Ten con él este año, ¿no? El uso que le ha dado. Eso es. En, Minutos más concretos, rotaciones de 3 pivots. Eso es, situaciones a las que pueda tener más cómodo, que no le exijan muchísimo a recuperar, pero igualmente ha estado fino ahí. Entonces yo creo que si cae en un contexto en el que pueda rotar bien, puede ser un 5 de Sí. bastante utilidad. Sé que hay mucho debate con Enzosa, ¿no? De su encaje en la Liga Andesa, pero a lo mejor Es un dentro jugador de... que lo amas o lo odias, ¿no? Creo que también tiene muchos detractores. Yo creo que es las dudas que da su encaje en Liga Andesa y al final las lesiones que ha tenido. Era un Bueno, ha jugador jugado, que... este año he visto 21 partidos, 20 minutos por partido, se han perdido 13, unos pocos al principio y unos pocos al final, pero durante el grueso de la temporada ha estado disponible. A mí me parece un nombre muy bien tirado y de 4,7 los que rebotes. sí, sí, a mí me parece un nombre muy bien tirado y que en un contexto muy, muy adecuado puede hacer una buenas rotaciones en Liga Andesa.
Pues danos tu segundo nombre, Kiko. Estaba mirando antes de que empezaras, porque he visto el tapones a favor, Yannick Enzosa, si no me equivoco. Vale, creo que no lo cuentan por. Ah, vale. Vale, ya lo tengo. Es que tenía la estadística efectivamente es el líder de la competición este año. Digo, no sé si es que no lo contaban por el número de partidos, 21 partidos, 1,4 por partido, tapones. Yo creo que habla por sí misma la estadística. Sí, sí, totalmente. Para mí, yo creo que has dado en el clavo. Creo que es un nombre que. Mira, yo creo que mucha gente lo vería y yo creo que sí lo metería y estaría de acuerdo contigo. Yo he metido a Héctor Alderete, otro de mis nombres como cupo para la Liga Andesa. Obviamente, estamos jugando un poco a escenarios imaginarios de Eso Darm. es. Alderete creo que se quedarán estudiantes de cada siguiente temporada, pero es uno de los nombres que yo apuntaría en una agenda si fuese un equipo ACB que le interesase un cupo de garantías. No creo que Héctor Aldrete ha tenido también un poco mala suerte con las lesiones, ha sido un jugador que ha sufrido mucho las dos rodillas, lesiones graves, pero ha vuelto con muchísima fortaleza y creo que ha sido un jugador más importante de lo que la estadística ha hecho ese año en Estudiantes. Es un jugador que ha equilibrado muchísimo el equipo a lo largo de la temporada, ha ido muy bien al rebote, ha sido buenísimo en defensa, ha sido un poco el pegamento del equipo y creo que para rotaciones ACB y en determinados roles es un jugador que te puede encajar de mil maravillas y creo que no desentrañaría nada en ACB. Yo, sin irme de Estudiantes, que lo tenía en mente, me he planteado Alderete, que ha hecho el 41% en triples en esta temporada, que está muy bien. Me he planteado Juan Rubio, Jason Greener no lo he contado ya por contexto, más bien, porque es un jugador que, bueno, yo creo que ya está en Estudiantes por un tema emocional y no se plantea volver a Liga Andesa, yo creo, sin tener información. Y me he quedado con Francis Alonso. Creo que es un jugador que también... creo que es un jugador que está preparadísimo para jugar en ACB, lo ha demostrado muchos años, lo ha demostrado en Unicaja, lo ha demostrado en Bilbao. A mí me encanta. Creo que es un tirador con un rol específico, está más que preparado para regresar. Otra cosa es si él quiere volver, porque yo creo que también va a querer seguir en Estudiantes y yo creo que Estudiantes cuenta con él. Es irregular, sí que es cierto que tiene partidos en los que no aparece tanto, pero yo creo que cuando está bien y cuando el equipo consigue jugar para él, porque yo creo que ha sido una de las cosas que no ha terminado de hacer bien Estudiantes este año, de hecho el primer año quizá fue al contrario, se pecó demasiado de Francis Alonso dependencia en algunos momentos, de él asumir muchos balones, muchos tiros con bote, muchas jugadas en las que quizá no tocaban, pero para mí es mejor defensor de lo que parece, es muy buen tirador en catch and shoot, puede hacer algunas cosas con bote, y creo que como perfil de especialista no sobra en ningún equipo en grandes. Sí que vea que Francis Alonso, Jaime, creo que a mí es un jugador del uso, ¿no? Porque es un jugador que sí, a mucho balón yo creo que te sentona más que a opciones Sí, de jugar claramente. con más ejecución y que te pueda reventar partido y que te pueda dar mucha más fluidez ofensiva en ese sentido. Entonces yo creo que también es un jugador que me pueda encajar en ACB sin ningunos problemas. 43% en triples, en 128 lanzamientos, casi 10 puntos por partido en solo 18 minutos, 85% en tiros libres, 1,7 rebotes, 1,2 asistencias. A mí me parece que es un jugador que para un... estuvo más y estuvo en ACB y no desentonó tampoco. De hecho, fue una sorpresa Sí. que estuviese en primera FEP. Yo creo que en ese uso que hemos hablado sería un jugador más que útil en rotación ACB. Yo he metido, Jaime, un nombre que me quedé con ganas de verlo y lo he puesto un poco como premio a esa trayectoria que ha tenido y porque iba a alcanzar lo que es Arnau Parrado. Muy bueno. Es un nombre que yo creo que cuando le llegó la oportunidad a ACB tuvo la suerte, a veces desgracia, de lesionarse, pero la suerte también de que fue en un año en el que vimos su jugar más total como jugador, porque literalmente hizo de todo, enseñó en Tizona, un jugador que había el campo, un jugador con fortaleza, un jugador fuerte dentro, un jugador que adaptarle al 4 en ACB puede hacer grandes cosas y que me quedé con ganas de verle en su etapa ACB. Yo creo que es como segunda oportunidad, sería una buena apuesta. Es Sí, verdad que a lo sí, sí. mejor ha recuperado sus sensaciones ahora a final de temporada, que es cuando ha entrado un poco en dinámica y sería un poco más arriesgado que en ese momento, pero creo que es un jugador que estará preparado para hacer grandes cosas en ACB por la oportunidad que le da en ese momento y por ver el culmen de ese Arnau Parrado que hemos visto en estos años a tan buen nivel. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido. Creo que Arnau Parrado, además, seguro que en algún momento llega
a Sí, Liga Endesa. Es un jugador que este año ya tuvo la oportunidad, que no se culminó el movimiento por problemas físicos. Y bueno, quizá este verano justo no es el contexto ideal, como dices tú, por un tema sí. físico, porque a lo mejor le falta otro año para volver a recuperar sensaciones al 100% y volver a sentirse importante en primera FEB. Pero yo creo que por perfil está, como decimos, sobradamente preparado para aportar en muchas facetas y que si no es este verano será el siguiente, cuando otro equipo como Casa de Monzaragoza el verano pasado apostará por Arnau Parrado. Mi tercer nombre, yo me he quedado con Millán Jiménez. Creo que es un jugador que lo necesita ya. O sea, Sí. creo que los dos contextos que ha tenido en primera FEB no le han ayudado. Creo que en ambas veces, bueno, me gustó más en Burgos, sobre todo por un tema de que empezó muy bien, sí que es verdad que luego tuvo problemas físicos y luego se fue diluyendo y diluyó también su importancia. No me ha gustado cómo se le ha aprovechado en Obradoiro en toda la temporada, ni con Gonzalo Rodríguez primero, ni con Félix Alonso, especialmente con el segundo después. Y yo creo que es un jugador que físicamente está preparado para Liga Andesa, que es un defensor tremendo, que corre bien la pista, que lanza bien de tres, que bota, que penetra. Que es joven y que yo creo que hay que atarlo ya con un contrato de varias temporadas y si la primera lo quieres ceder o tenerlo menos minutos es comprensible, pero creo que evidentemente es un jugador de calibre Liga Andesa. Y yo creo que estas cesiones o estas experiencias en equipo puntero de primera FEB que no termina de apostar por él, que lo utiliza como especialista o solo para momentos concretos, si está bien sigue en la rotación, si no está bien no sigue en la rotación, no le vienen bien para el desarrollo. Entonces, si va a seguir en primera FEB, que baje un escalón o que juegue con un equipo que le garantice importancia y que sus minutos sean de alero titular indiscutible con mucho balón, o que ya del salto a Liga Andesa y un equipo que apueste por él y que se lo crea para el futuro, lo tenga en plantilla y sea parte de la rutina en la temporada. Es que ya fue anómalo, ¿no? Que estuviese otra temporada más en primera vez. Yo creo que si no se dio el verano que acaba en Burgos fue por diferentes flecos, situaciones que desconozco, pero ya era raro que acabase otro año en primera vez, porque estaba más que preparado. Vimos un año en Burgos muy sólido, además, muy bien atrás, con un primer paso bastante sólido, estuvo muy bien en el tiro. Creo que es un jugador que es bastante completo en todos los aspectos. Y yo creo que también en Obradoiro, por diferentes contextos de temporada, se ha ido el oído más, pero creo que ha estado en buen nivel en todo momento. Yo creo que acabará en ACB. Si no es este verano, será en invierno o será el siguiente, pero yo creo que es un jugador que lleva llamando a la puerta de ACB y Sí, acabará cayendo. No me extrañaría que a lo mejor Burgos pueda repescar su situación de cara a ACB y meterle en plantilla o una situación así. sí. Hemos visto mucho en el mercado de, mira, me funcionó en primera FEP, intento apostar por el de nuevo en ACB, bueno, veremos, pero yo creo que es un hombre que 100% tiene que estar, claro. Cuarto nombre, El, vamos ya por la segunda mitad del vídeo, digamos. yo es que tengo muchos nombres que todavía no han salido, que me parece curioso. He obviado a Jordi Rodríguez porque cuento con que vaya a estar en la ACB, entonces lo he obviado un poco. Eso es, yo no he contado con Eso es. cedidos. Porque le tenía que apuntar, pero le he tachado ahora sobre la marcha. He puesto a Manek Sansorregui. Ujú. He apostado por Manek Sansorregui. Creo que en un mercado de los Bilbao, por ejemplificar en algún sitio, o Sí, mercados de este estilo que miran mucho a primera FEP y apuestan por ese tipo de talentos, Manek Sansorregui es un jugador que a mí me encaja en ACB, sobre todo por el contexto que está viendo ahora con los cupos, ¿no? Que apuesten por jugadores de ese estilo. Manek es un jugador que ha crecido muchísimo esta temporada, en ambos lados de la pista. Creo que no hay dudas sobre su nivel y, bueno, más allá de cosas por pulir de cara a CB desde primera FEP, pues por supuesto, pero creo que es un jugador que está para tener sus minutos en una CB y, hombre, por supuesto, y ver cómo se va desarrollando, pero creo que en clave cupo, más de una planificación de plantilla apaña y encima con garantías. Creo que es un jugador que tiene a nivel físico, a nivel conocimiento del juego, y en un baloncesto en el que se juega a ambos lados de la pista, pues lo que van a Sanserri es una garantía. sí, bueno, yo sabía que lo ibas a poner, por eso no le he apuntado, lo tenía claro. Marek Sansorregui, 7 puntos por partido, casi 60% en tiros de 2, 38% en triples, 4,8 rebotes, ha jugado al 3, ha jugado al 4. Es un jugador físicamente grande, inteligente. Yo creo que está preparado para saltar también. Creo que va a tener novias este verano. Estoy bastante seguro varios equipos van a solo tiene 23 años. Creo que
que es un contexto ideal, como dices tú, un Bilbao, para creérselo y para empezar a contar con él, porque es que es un perfil de jugador moderno que yo creo que Sí. encaja en los equipos. Y yo, sin irme de su equipo, es que también he apuntado a Javi Nicolau. Creo que es un poco lo que decíamos, ¿no? Con Arnau Parrado, es un caso parecido. Sí. Sus problemas físicos y su lesión han hecho que este año no haya terminado de ser lo importante que debía haber sido, y en un equipo que también debió haber sido mejor, es decir, tenía que haber sido el pívot titular en un casi candidato al ascenso, y ha terminado siendo un jugador que ha jugado menos partidos en un equipo que no ha terminado ese candidato al ascenso, aunque al final se ha metido en playoff. Pero es que yo lo veo jugar y veo los recursos que tiene, veo cómo se desbloquea, veo cómo finaliza, que es capaz de pasar el balón, y yo es que lo veo en Liga Andesa. Es que no tengo duda. Es un jugador que ha hecho al final 8,4 puntos, ha jugado 27 partidos, que no son tan pocos, eso sí, 19 minutos por encuentro. Se le ha dosificado bastante, 4 rebotes, 0,7 asistencias, 0,8 robos, 10 de valoración. Yo no me lo pensaría, creo que es un jugador que encaja. Sí que es verdad que yo creo que poco a poco tiene que ir cogiendo más poderío físico, aguantar mejor los contactos, hacerse más grande cerca del aro, sobre todo en defensa, y ser un jugador más determinante ahí. Pero bueno, yo creo que tiene muchísimo sentido ficharlo, y que no me extrañaría que tuviera también alguna novia. Es del 97 y está en un momento perfecto para saltar. Es que lo hablamos el año pasado un poco cuando estaba en Clavijo, ¿no? Que ese verano nos podría sorprender incluso que siguiera en primera C, porque la verdad es que la temporada Sí. que hizo Bueno, fue bestial. fue bestial, y las cualidades que reúne como jugador interior, que también son bastante, no son tan típicas de un jugador además de esa planta. Creo que fue extraño que no apostaran por él en ACB, que yo creo que seguro que tuvo sus novias, y bueno, y también decisiones de mercado no se dieron, pero creo que era un jugador más que preparado. Yo me quedo también con el juego interior para dar a Sierra González, un jugador que también nos ha gustado mucho esta temporada. Ha brillado en el Cartagena Jordi Juste, es un jugador que además ha ido mucho con el estilo del entrenador que ahora está en Tizona. Capaz de correr en transición, muy bien al rebote, quizás un poco penalizar unas situaciones por situaciones de tacto, finalizaciones cerca del aro muchas veces, pero que bueno, más allá de eso, creo que ha sido un súper jugador, y que creo que también va a tener muchas novias este verano. Ya se le ha oído algún rumor Sí, se ha leído. Veremos dónde acaba, pero para mí uno de los mejores interiores nacionales de la categoría, sin muchas dudas. Este año se ha demostrado además el salto que ha dado, ¿no? de categoría a categoría, y al nivel que lo ha hecho. Yo también, era otro de los que tenía claro que ibas a poner, y que es que al final ya ha sonado, ya se ha comentado que va a tener novias para dar el salto a Liga Andesa. Un jugador con lo querido que ha sido en Cartagena y con lo arraigado que estaba un poco al proyecto también estos años, lo rápido que se despidió daba un poco esa sensación de que es que iba a tener una oferta irrechazable, ¿no? No sabíamos si era un puntero de primera FEB o apostar por él en Liga Andesa. Es un jugador también súper joven, tiene un poderío físico tremendo, es un jugador con una finalización súper contundente, y que yo creo que tiene sentido que algún equipo apueste por él. Un perfil muy distinto al de Javi Nicolau, pero también molaría bastante empezar a ver jugadores interiores españoles en Liga Andesa. Yo tenía apuntado, que no lo he puesto en el vídeo, lo he dejado como sexto jugador. He dicho, cuando hables de Ser González, menciono Adrià Domènech. Creo que es un jugador que probablemente necesite otro año en primera vez para sentirse importante del todo. Creo que en Betis este año y medio no ha estado cómodo y no ha terminado de explotar su potencial, y creo que en Cartagena se ha visto que es un interior, un 4,5 con muy buena mano, que puede poner el balón en el suelo, que se hace grande cerca de la canasta, y que tiene una pinta tremenda, y que yo creo que tiene que volver a sentirse importante, porque es un jugador destinado a jugar y muchos minutos en Liga Andesa. Pero yo me he quedado como quinto jugador con Romaric Belemene. Y va a sorprender, yo creo que sorprende que sea cupo. Muy bueno. Pero es que es un jugador que a mí me parece que está en un momento perfecto de su carrera para volver. Por perfil de jugador, 28 años, un 3-4 súper grande, de más de 2 metros, que puede defender prácticamente cualquier posición. Yo creo que es uno de los mejores defensores de toda la primera FEB, y como digo, puede defender exteriores, puede defender interiores, vale para quintetos pequeños, vale para quintetos grandes. Creo que es un perfil de jugador de baloncesto moderno, y que este año ha tirado 33%, que no es mucho, pero es bastante aseado desde el triple, y lanzando muchísimos lanzamientos. 127 triples ha intentado esta temporada.
y ha superado el 30%, 33%. Yo creo que tirando algo menos y seleccionando mejor los lanzamientos y en un contexto en el que no va a tener mucha responsabilidad ofensiva, puede incluso aumentar esos números, irse al 37-38%, que es unas cifras bastante buenas, y ser un jugador que en defensa y en el rebote sea hasta importante y hasta destacado en Liga Andesa. A mí Belén me ha gustado muchísimo su temporada. Además, creo que como argumento defensivo ha sido uno de los grandes jugadores de este año. Ha destacado en Cantabria. Creo que además también por contraste en la categoría lleva llamando una oportunidad un poco mayor. Además, tiene 28 años, está en una buena edad para el salto. Creo que es una apuesta de no mucho riesgo además, porque a nivel físico tiene ciertas garantías y cierto entendimiento del juego que le puede dar ese salto. Y yo, claro, a ver, aquí puedo sorprender porque además justo hoy se ha hecho oficial que va a seguir en la plantilla en segunda fe, pero Juan García Abril, a mí es un jugador que realmente, obviamente, le queda muchísimo por crecer y son opciones que al final, pues, bueno, al final va a acabar jugando en segunda fe con Valladolid, al final, bueno, parece una barbaridad, pero a mí es un perfil de jugador que me gusta muchísimo. Creo que es un jugador de hecho bastante por debajo del radar y que no suele entrar mucho en las quinielas de jugadores nacionales, de cómo sale la categoría, pero me parece un jugador que con ciertas oportunidades y ciertos contextos puede brillar mucho. Me parece también un gran defensor, creo que es un jugador más en constante crecimiento, es una buena apuesta. Sí, un poco lo que has mencionado muchas veces este año con Santi Paz, ¿no? Que es un jugador que necesita paciencia, pero que tiene un molde para ir empezando a pensárselo. Sí. Incluso más Santi Paz que Juan García Abril en este caso, que bueno, al final no todo siempre son los números o el contraste puro y duro. Al final estamos hablando de piezas que te van a poner una plantilla y que cupos que valgan la pena y que, bueno, que puedan tener cierto encaje por perfil, por molde, por nivel de juego. Sí. También he metido a Adrián Rodríguez en la lista, que bueno, al final también es a ver qué pasa con su futuro, pero un jugador con ese nivel atrás, con esas lecturas de juego, con esa soltura en la dirección en muchos tramos de temporada que ha demostrado, creo que no es descabellado que acabe en un equipo ACB primero en rotación y más tarde asumiendo más responsabilidad. Al final creo que son perfiles, apuestas de poco riesgo, sobre todo más aún en un contexto en el que estamos con los cupos y que nunca se sabe dónde puede acabar. Al final, bueno, hemos dicho nombres también que por lo que mucha gente no contaba, lo cual está muy bien y creo que, bueno, aunque yo creo que más de uno va a estar de acuerdo con los otros nombres que hemos dicho, no alguno, pero oye, con esto te haces te apañas unas pares plantillas. Sí, es que bueno, por no irnos mucho más de tiempo, hoy que vamos bien de tiempo, pero por mencionar algún jugador que no hemos dicho, pero podría haber entrado, pues yo que sé, Jaume Lobo, Rodrigo Sebane, jugadores que son de los más destacados de la categoría a nivel cupos, digamos, Edu Durán como perfil de especialista desde el triple, Balvin es cupo, pero yo creo que ya es un jugador que también es más difícil volver a verlo en un contexto de Liga Andesa. Sí, pero bueno, que es lo que decimos, un montón de jugadores que podrían mencionarse aquí y que yo creo que de los que se pueden nutrir los equipos de Liga Andesa. Totalmente. También, Jaime, hay que tener en cuenta, y lo repito, el contexto de ahora, de que están buscando muchísimos cupos en primera FEP, a ver qué acaba pasando. Y luego también los jugadores que puedan, los pasaportes, como he dicho, antes como mencionado con Belemene, sí, con Valve, eso también es otra historia. Como decía, si Barcelo consigue un pasaporte para que no sea extracomunitario, pues se apostará por él. Un Cayo Pacheco. Bueno, Cayo Pacheco no es extracomunitario, pero bueno, hablamos de, como decimos, sí, jugadores que puedan conseguir ese pasaporte, seguro que cambia. Y al final hemos apostado por jugadores más nacionales también, en el sentido con variedad, porque bueno, al final también hay jugadores nacionales que no tienen oportunidad y la pueden merecer. Eso es. Pues dejamos por aquí este vídeo. Hemos dado los 10 nombres que hemos prometido, alguno más como jugador que se ha colado ahí porque merecía la pena la mención honorífica. Dejadnos en comentarios si nos dejamos alguno, quién creéis vosotros que está preparado para dar el salto. Kiko, como siempre, muchas gracias por acompañarme en este vídeo y nos vemos en próximas veces con nuevos contenidos. Dejadnos también por comentarios, ¿no? ¿Qué ideas queréis que tengamos para verano y qué cosas podemos ir subiendo en estas semanas sin competición? Lo dejamos por aquí y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.